a meditar en la palabra del Señor unos minutos y vamos a ir allí al primer libro de Corintios, el capítulo 3, versículo 11. Primer libro de Corintios, o epístola de los Corintios, capítulo 3, el versículo 11, que dice de la siguiente manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Voy a permitirme leerlo nuevamente. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero que meditemos unos minutos en la palabra del Señor con el tema no hay otro fundamento. No hay otro fundamento. El término fundamento hace alusión a algo que está establecido, que está como base sólida, algo que está sosteniendo, algo que está firme, que aunque vengan vientos, que aunque venga toda clase de circunstancias que se levanten en el camino o en el proceso, frente a aquello, entonces aquello por más que se vea en peligro o que se quiera ver en una circunstancia donde tal vez se pueda decir no, hasta aquí llegó esto, aquello que está fundamentado está sólido, está en una base o es una base y de ahí depende todo lo por venir. Así de que el fundamento es muy importante, el fundamento es el principio, es el inicio, es el comienzo de algo y por ende es lo primero que se establece para seguir un siguiente paso. En la palabra del Señor encontramos que el Señor vino y fundamentó a unos hombres, a unos discípulos, y les enseñó la palabra, les enseñó la escritura, les enseñó la conducta cristiana. Y quiero que vayamos de una al texto que hemos leído para que el tiempo no se nos extienda mucho. Entonces, el texto que hemos leído dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta epístola está dirigida del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y es una epístola que trata de esa conducta cristiana o de crecer en esa vida cristiana, de esa conducta de mejorar en cuanto a las cosas del Señor o en cuanto a la vida cristiana. Y este versículo, entonces, leyendo el contexto, analizamos en el primer capítulo que hay una problemática en la iglesia o en los creyentes, en la congregación, mejor cabe este término. Hay una problemática y es que algunos hermanos que ya son bautizados en el nombre de Jesucristo están entonces dejándose desviar o dominar de ciertas personas que están diciendo: bueno, yo soy salvo porque este hombre Pablo me mostró el camino, yo soy salvo porque Pedro fue el que me enseñó, bueno, él fue quien me condujo de cierta manera. Entonces viene el apóstol Pablo a tomar posición del apostolado que él tiene, como inicia en su epístola, en su salutación: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, tenía el derecho de parte de Dios, y entonces viene a ejercer, viene a tomar, viene a hacer lo que Dios le había mandado. Y entonces dice, quiero que miremos allí en el primer capítulo de ese mismo libro, en el versículo 10, dice: ¿está dividido Cristo? Hay una pregunta. Dice el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, como iglesia, como gente que ha entendido quién es Jesucristo, piensen cabalmente qué es lo que ustedes han creído, a quién le han creído.
¿qué es lo que ustedes han recibido? ¿En qué nombre? Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una problemática que está viendo el apóstol Pablo, y esta problemática es que se están formando divisiones. El uno dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Hay una discordia, hay una mente o no hay una congregación que está en un mismo sentir, que no están en esa misma idea o en ese mismo comportamiento, ¿sí? No se llegan a concretar todos unidos un mismo sentir, sino que se están formando divisiones dentro de la congregación, porque algunos dicen yo soy de aquel y yo soy del otro. Y dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Dice el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, mediten y reflexionen en qué nombre ustedes fueron bautizados. La salvación no se la dio Pablo ni Pedro o el nombre de Pablo, sino que fue el nombre de Jesucristo. Es decir, concientícese y vuelvan al principio, vuelvan con esa mente, vuelvan a ese momento en que ustedes fueron bautizados y entiendan que el nombre de Jesucristo es el único nombre en el cual hay salvación. Y dice el versículo 15, para que ninguno diga que estéis bautizados en mi nombre, les dice el apóstol Pablo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, este evangelio o este fundamento o esto que se practica es por el sacrificio de Jesucristo. No hay por qué entrar en cuestiones o en preguntas, sino que esto es por la palabra, esto es por el poder, es por la sabiduría de Dios. Quiero que vayamos al capítulo 3, al versículo 1, y sigue entonces el apóstol Pablo enseñándole a los cristianos. Nuevamente viene y parece ser que lo que nota la escritura es que siguen aún con el mismo pensamiento, no han podido llegar a comprender lo que el apóstol les está diciendo. Y no olvidemos, es importante tener en cuenta que son los inicios de la iglesia, es el principio. Entonces los apóstoles o el apóstol Pablo en este entonces está estableciendo todos los requisitos de la iglesia del Señor. Así de que por eso les insiste el apóstol Pablo en ese principio. Dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Es decir, por sus comportamientos, por su conducta, no podían crecer, tener un crecimiento espiritual, no podían comprender la palabra. Y el apóstol dijo, tuve que darles a beber leche y no comida, porque ustedes no estaban capacitados para entender a profundidad la palabra. Tuve que darles a beber leche, no eran capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contienda, siguen con los mismos comportamientos, en la misma conducta.
contiendas y disensiones no son carnales y andéis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice el versículo 1, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, Jesucristo es el fundamento, el dueño de la iglesia, y Él es el único que tiene el derecho de fundamentar, de establecer lo que Él quiera, porque Él es el fundamento, Él es la piedra angular, Él es quien sostiene el edificio, y la iglesia está dada a ceñirse, a estar en esa conexión de lo que ha establecido su Señor, porque Él es el dueño de la iglesia. Y más adelante dice, habla acerca de lo que cada cual puede edificar en los siguientes versículos, conforme quiera. Cada cual puede hacerlo, puede creer en lo que quiera. El fundamento está dado. Si decide creer está bien, si no decide pues también. Cada cual tiene su propia opinión y su propia decisión. Pero dice, esa obra será probada en algún día. Y ojalá, le dice a los cristianos, y ojalá que si ustedes no mejoran y si ustedes no aceptan la palabra como es, el fundamento como es, ojalá su obra o lo que ustedes han hecho o lo que han practicado no sea en vano, porque algún día pasará por el fuego. Así de que son los comienzos de la iglesia y por eso el apóstol enfatiza. Hay algo impresionante o algo interesante en Hechos el capítulo 2, el versículo 42, y Hechos es el comienzo de la iglesia, son los principios de la iglesia también, la iglesia de Jerusalén, la iglesia que va creciendo hasta ahora. Los apóstoles están dando a conocer, la doctrina, están dando a conocer quién es Jesucristo. Y Hechos el capítulo 2, el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina, la iglesia perseveraba en la doctrina del Señor y de los apóstoles. Tenían ese fundamento presente, no se habían desviado, ese fundamento que es Jesucristo. Por eso el fundamento es tan importante. Hay un pasaje de la Escritura que nos habla acerca de dos hombres que en cierta manera creyeron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero que no guardaron el fundamento porque escucharon o torcieron las Escrituras, escucharon malas enseñanzas, escucharon un fundamento que no era, o se desviaron del fundamento, mejor. Entonces, la palabra del Señor, o el Señor lo que quiere, es que cada cual permanezca como cristiano en ese fundamento. Y estos dos hombres son Emineo y Fileto. ¿Qué dijeron ellos? Oiga, que ya la resurrección había pasado, que eso ya había acontecido,
¿Qué pasó? Desviaron la mente o desviaron a los más débiles del fundamento de la fe de Jesucristo. Y algunos que no tenían en cuenta o claro el fundamento, se alejaron de el Señor Jesús. Dejaron aquello. Y el que se aleja del fundamento, pues declara la Escritura que aquellos hombres fueron entregados a Satanás porque no permanecieron en el fundamento que es Jesucristo. Todo aquel que crea una doctrina diferente o una doctrina, una enseñanza contraria a la Escritura, no permanece en el fundamento que es Jesucristo. Así es que vamos a continuar leyendo un versículo en Hechos el capítulo 13, el versículo 9 y el versículo 10. Hechos capítulo 13, el versículo 10 y el 9. Allí nos habla de que Pablo le dice a cierto hombre, un mago, que no torciera lo del Señor, lo que estaba establecido por el Señor. ¿Por qué es importante este ejemplo? Porque se mira cómo a través del tiempo o en el tiempo, cómo algunos han tratado de dejar el fundamento y de hacer que otros se desvíen del fundamento que es Jesucristo. Dice el versículo 10, el apóstol Pablo dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Es decir, vino y atormentó